Hermanos, el Señor les bendiga a todos. Muy buenas tardes. Estamos de vuelta en el canal. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de usar estos medios también para llevar la palabra del Señor. Vamos a comenzar en esta tarde. Vamos a darle gloria y honra a nuestro Dios. Vamos a alabarle con libertad, con el corazón. Amén. Porque Él es digno de alabanza. Amén. Él es digno de adoración. Aleluya. A pesar de los problemas, Señor, a pesar, Señor, de las dificultades, aquí estamos alabando tu santo nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. A ti, Señor, toda gloria y alabanza, porque tú eres, Señor, nuestro Rey, nuestro Dios. Aleluya. Creemos, Señor, que tú eres bueno y confiamos, Señor, en ti. Bueno es Dios. Bueno es Dios.
Señor Jesús. Tú eres bueno, Señor. Tú eres maravilloso, Dios. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos. Te exaltamos, Señor, a ti. Digno eres tú, Señor. Nada que te pueda
Queremos, Señor, dártelo todo, Dios. Queremos, Señor, adorarte, Señor, con libertad, sin temor, Señor, alguno. Porque tú eres, Señor, digno. Tú eres digno. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Qué bueno que están con nosotros. Nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, El Buen Pastor LA 1931 en YouTube. Denle un like, compartan este video con sus familiares y sus amigos. Y hermanos, solo unos pequeños anuncios antes de orar y entrar a la palabra. Pueden entregar sus ofrendas a través de Zelle. La información aparece en pantalla. Puede agregarse también a nuestro grupo de WhatsApp. Son mensajes de mucha bendición los que nos manda nuestro pastor cada día, devocionales. Ahí compartimos testimonios, peticiones y oramos los unos por los otros. Entonces, agréguese hoy, la información también aparece en pantalla. Hermanos, en nuestra página de Facebook también otro medio donde estamos compartiendo los versículos clave de los devocionales que se comparten cada día. Anuncios especiales acerca de la iglesia y también ahí compartimos las grabaciones que están saliendo en YouTube. Entonces, ahí está la información también para nuestro grupo de Facebook. Y hermanos, vamos a orar en esta noche antes de entrar a la palabra. Muchas gracias, Padre, te damos, Señor, por esta noche, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, reunirnos una vez más, aunque sea de esta forma, Señor. Gracias, Padre, porque tú pones todos los medios, Señor, la tecnología, usa, Señor, la sabiduría, Señor, y nos da, Señor, mucha sabiduría, Señor, para hacer estas cosas, Señor. Bendice a cada familiar, cada hogar que está abierto, Señor, que tienen servicio en su casa en esta noche, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Tú conoces, Señor, cada petición, Señor, si hay necesidad, Señor, de salud, Señor, de trabajo, Señor, una necesidad personal, emocional, Señor. Tú conoces todas las cosas, Señor, y pedimos que pongas tu mano poderosa, Señor, sobre cada familiar, cada persona, Señor, cada amigo, Señor, que está reunido en esta noche, Padre. Muchas gracias, Señor, porque nos podemos reunir, Señor, y queremos, Señor, siempre buscarte a ti, Señor, siempre confiar en ti, Señor, aunque pasemos por estos momentos, Señor, difíciles, Padre, Señor, que nunca dejemos, Señor, de darte gloria, Padre, Señor, de glorificarte, de alabar tu nombre, Señor, y muchas gracias, Señor, porque lo has permitido, Señor, hasta hoy, Señor, porque de alguna manera u otra, Señor, nuestra iglesia sigue abierta, Señor, de esta forma. Muchas, muchas gracias, Señor, por tu bendición, tu provisión, Señor, y tu mano poderosa en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, y tengamos ánimo. Nuestro Señor está en control de todas las cosas, no hay que temer, hay que estar confiados siempre en nuestro Señor. Amén. Hermanos, a nuestro hermano Dani Rojas trae la palabra para nosotros en esta noche. Entonces estemos atentos a lo que el Señor nos quiera hablar. Dios les bendiga.
Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Para mí es un privilegio, ¿verdad?, compartir la palabra. Yo creo que pues no cualquiera, ¿verdad?, es digno de pararse en este lugar, ¿verdad?, porque a veces pasan cosas que tenemos que considerarlas delante de Dios, ¿verdad? Y pues vamos a meditar en la palabra del Señor en esta noche, ¿verdad? Y yo creo que Dios ha sido bueno con nosotros, grande, poderoso. Y una vez más, hermanos, estamos en contacto, ¿verdad? Estamos en relación, ¿verdad? Otra vez, tal vez no físicamente, pero por medio de esta tecnología, ¿verdad? Una vez más podemos compartir la palabra del Señor. Y yo quiero alentarlos, hermanos, a que siempre nos respaldemos en la palabra, en el amor del Señor, porque pues eso es lo que nosotros tenemos en nuestra vida. Tenemos a Dios, tenemos a nuestro Señor Jesucristo y tenemos también al Espíritu Santo, que es el que Dios ha puesto, o el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Si así es que no se desanime, hay que seguir adelante, confiando, creyendo en el Señor, porque el Señor tiene el control de todas las cosas y Él sabe, ¿verdad?, por qué pasan todas estas cosas. Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestro corazón y hay que seguir adelante confiando en el Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Si es que hay que confiar en el Señor. Amén. En esta noche vamos a meditar en la palabra del Señor, ¿verdad? Y el título de esta plática, ¿verdad?, es ¿cómo alentar a otros? ¿Verdad? Yo creo que pues tiempos difíciles, tiempos en los cuales, ¿verdad?, usted y yo nunca nos imaginamos estar viviendo todo esto. Algunos lo creen, algunos no lo creen, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Pero solo Dios sabe por qué permite todas estas cosas, ¿verdad? Solamente hay que orar y velar, ¿verdad?, para que esperemos la venida del Señor. Amén. Todos necesitamos, ¿verdad? Todos hemos necesitado a alguien que nos aliente, que nos exhorte. Si estamos desanimados, ¿verdad?, porque somos seres humanos, ¿verdad?, viene a nosotros la angustia, la preocupación y todo esto, ¿verdad? Entonces, necesitamos a alguien que nos motive a seguir adelante, ¿verdad?, y que esté con nosotros en los momentos más difíciles o en los momentos difíciles, ¿verdad? No solo eso, sino que todos debemos, ¿verdad?, alentar también a otros, ¿verdad? Entonces, para poder alentar a otros, tenemos nosotros que tener ánimo, ¿verdad? Ánimo en la palabra del Señor, ánimo, ¿verdad?, en las promesas del Señor, ¿verdad?, ánimo en lo que el Señor ha prometido para nosotros, ¿verdad? Velar y orar, ¿verdad?, para que esperar la venida del Señor. No sabemos cuándo venga el Señor, pero con certeza, ¿verdad?, sabemos que el Señor viene por nosotros. A ver. Todos nosotros necesitamos a alguien que nos aliente, ¿verdad? Muchas de las personas que nos rodean están desanimadas, ¿verdad? Y les vendría bien una palabra de exhortación, un acto de bondad, ¿verdad? Ya que ya sean amigos, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, hermanos de la iglesia, tal vez algún hermano que en ninguna ocasión lo pudimos ver en la iglesia, por alguna razón, ¿verdad? Pero el ánimo, ¿verdad?, animarlos, ¿verdad?, ya sean a nuestros familiares, ¿verdad?, nuestros conocidos, ¿verdad?, nuestros compañeros de trabajo, marcar la diferencia en la vida de otros y compartirles a Cristo, ¿verdad?, al seguir su ejemplo de compasión y de bondad mientras estuvo en esta tierra, ¿verdad? Entonces, yo quisiera dar una forma como de testimonio, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pensamos que lo que está sucediendo lo dejamos a, pues no creo, o puede ser, o a lo mejor,
Pero hay una cosa, ¿verdad?, que es real. Tuvimos una experiencia nosotros en el trabajo. Yo le doy gracias, la honra y la gloria al Señor, ¿verdad?, porque el Señor nos sacó con bien. Pero se ha cortado el personal en el trabajo, ¿verdad?, por razones de enfermedad. Y quiero decirles, hermanos, que lo que pasa a nuestro alrededor es de suma importancia y de suma seriedad, ¿verdad? Entonces tenemos que animarnos unos a otros, ¿verdad? Orar unos por los otros, velar unos por los otros, ¿verdad? Si no ve a alguien, pues háblele y pregunte por él o llévelo en oración, ¿verdad? Entonces, eso es alentar, cómo alentar a otros, ¿verdad? Y quisiera mencionar, por ejemplo, al apóstol Pablo, ¿verdad?, que al escribir a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad?, les anima mencionando la certeza del regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, y otros detalles, ¿verdad?, que se mencionan en primera y segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Entonces, todo esto va relacionado con lo que sucederá, ¿verdad? En primera de Tesalonicenses, ¿verdad?, capítulo 5, ¿verdad?, verso 12, dice la palabra del Señor: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, ¿verdad? Y es de importancia, ¿verdad? Porque les dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, ¿verdad? En el verso 11, no lo leímos, pero está en el verso 11 del mismo capítulo 5. Y aquí, ¿verdad?, la palabra del Señor, ¿verdad?, el término griego que se usa aquí es parakletos, el cual significa uno que ha sido llamado a estar a nuestro lado. Y eso es exactamente lo que debemos hacer, estar al lado de los que necesitan nuestra ayuda, ¿verdad? ¿En qué manera podemos ayudar a los que están necesitados o los que necesitan ayuda, ¿verdad? La noche antes de ser crucificado, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, le dijo a sus discípulos que aunque se iría, les enviaría otro consolador, ¿verdad? En Juan 14, 16 al 18. Y esta es la misma palabra griega parakletos. Hasta ese instante Jesús había estado al lado de sus discípulos, ¿verdad? Pero al partir de este mundo, alguien similar a Él viviría en ellos, ¿verdad? Se refiere a la tercera persona de la Trinidad, o sea, al Espíritu Santo. Y yo decía al principio, ¿verdad?, cuando usted y yo creímos al Señor, cuando usted y yo sentimos el perdón de nuestros pecados, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo hizo en nuestras vidas, Él puso el sello de su Espíritu en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces tenemos a alguien que nos respalda, ¿verdad? No vemos al Señor físicamente, pero sentimos el poder de su Santo Espíritu en nuestra vida. Entonces, Jesús nuestro mejor ejemplo a seguir, ¿verdad? Las enseñanzas del Señor estaban llenas de palabras de ánimo en relación con diferentes aspectos. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad?, Él enseñó la oración. Él enseñó a sus discípulos que debían guardar con certeza la respuesta de sus oraciones. Y si nosotros leemos, por ejemplo, en los evangelios, ¿verdad?, y más el Señor hace referencia en esta hora, ¿verdad?, en Mateo 7:7, ¿verdad?, en lo cual, ¿verdad?, todo el tiempo encontramos que el Señor Jesús, cuando tenía una
una oportunidad, se iba a orar. Se levantaba de mañana y se iba a orar. En la noche se iba a orar y él buscaba el momento para irse a orar. Él enseñó a sus discípulos a orar. Nosotros sabemos orar, ¿verdad? Pero ¿qué importancia tiene la oración que nosotros hagamos delante de la presencia del Señor? Si nosotros oramos, ¿verdad? Como dice aquí en Mateo 7:7, ¿verdad? Podemos encontrar que el Señor Jesús enseñó la oración. El Señor Jesús habló del perdón. Jesús en su ministerio en esta tierra, ¿verdad? Mostró la importancia de los beneficios que recibimos al perdonar a otros, como Él nos perdonó a nosotros, ¿verdad? Ahí en Mateo 16:14, ¿verdad? Allí habla de esto, ¿verdad? Jesús mostró la importancia, ¿verdad?, del perdón. El Señor Jesús también habló acerca de la ansiedad, porque pues todos nos preocupamos, ¿verdad? Y todos andamos pues inquietos, ¿verdad?, por lo que sucede a nuestro alrededor. Tal vez tenemos algún problema, tal vez tenemos alguna dificultad, tal vez tenemos falta de solvencia económica, ¿verdad? Pero el Señor conoce todos nuestros problemas, ¿verdad? Toda nuestra vida, Él la conoce, ¿verdad? Y en la ansiedad, al mencionar cómo Dios provee para las aves y las flores, ¿verdad? Él nos da un ejemplo de esto, de cómo es la grandeza de Dios cuando usted y yo confiamos en Él. Y Él dice, ¿verdad?, que las aves y las flores no hablan de o sea, más bien dicho, ellos no hablan, ¿verdad?, pero nos dan a ver cómo nos cuida a nosotros, nos exhorta, ¿verdad?, a no afanarnos por nada. Y al mencionar, ¿verdad?, estas palabras, ¿verdad?, por ejemplo, las aves, las flores, ¿verdad?, yo he notado, al menos, ¿verdad?, en mi área de trabajo, ahí en el trabajo, ¿verdad?, se bajan las aves y casi las pisa uno. Y yo comentaba con mis compañeros, oye, mira, ¿estás viendo esto? Esto que estamos viendo nosotros ahorita, esto no se veía antes, porque el ave cuando te acercas se espanta y se va, ¿verdad? Y ha cambiado un poco esto, ¿verdad? Pero es el cuidado que Dios tiene de ellos, ¿verdad? Las flores, pues las flores son hermosas, son bellas, ¿verdad? Nos alientan, traen algo a nuestra memoria, ¿verdad? Nos traen paz, nos sentimos bien, ¿verdad? Entonces, eso nos habla de cómo nos cuida y nos exhorta a no preocuparnos, a no afanarnos en preocupación absolutamente por nada, ¿verdad? Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Podría decir, ¿verdad?, que Dios estamos dentro del plan de Dios. Dios sabe cuándo nos lleva, Dios sabe cuándo viene nuestro Señor por nosotros. Se hace que no hay por qué tener esa ansiedad o esa preocupación. El Señor Jesús también habló del pecado. En la ocasión en la que los saduceos, fariseos, ¿verdad?, trajeron ante Él a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, ¿qué hizo el Señor Jesús? No la condenó, sino que le dijo, vete y no peques más. San Juan 8:11. Y también habló de la importancia de lo que iba a venir sobre los discípulos, sobre los creyentes y sobre todos nosotros, ¿verdad? Habló acerca del Espíritu Santo. El mensaje más alentador que
Jesús le dio a sus discípulos fue relacionado con el Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en la palabra del Señor. La noche antes de ser crucificado les habló de la persecución que enfrentarían, ¿verdad? Pero no los dejó solos. Les aseguró que enviaría a su Espíritu para que estuviera con ellos por siempre. O sea, no se los dio por un tiempo ni por ciertos años, sino que se los dio por siempre, igualmente a nosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que es el motivo de confiar, creer en el Señor. El Espíritu Santo está en nuestra vida. Hay que orar, hay que confiar en el Señor, hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Y tener esa certeza de que el Espíritu nos guía, nos instruye, nos da sabiduría, ¿verdad? Entonces hay que confiar en el Señor. Jesús alentó a las personas, ¿verdad?, a proveerles lo que ellos necesitaban. El Señor, ¿verdad?, hablando de la provisión, después de haber enseñado a una gran multitud, sintió compasión por ellos, pues tenían hambre. Con tan solo 5 peces y 2 panes, ¿verdad?, el Señor alimentó a más de 5,000 personas. Es un milagro asombroso, es una lección asombrosa, ¿verdad? La palabra del Señor aquí en Mateo 14, del 19 al 21, ¿verdad? El Señor, ¿verdad?, tuvo en consideración la protección también. Cuando sus discípulos fueron sorprendidos por una tormenta en el mar y estuvieron a punto de naufragar, vino a ellos caminando sobre el agua y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis, ¿verdad? Mateo 6, del 47 al 51. Si nosotros vemos el ministerio del Señor Jesucristo, ¿verdad?, en esta tierra, ¿verdad?, hablando de la sanidad, ¿cuántas ocasiones el Señor Jesús hizo obras de sanidad? Mientras viajaba Jesús a Jerusalén, tuvo tiempo para detenerse y dar vista al ciego, Bartimeo, quien había clamado a él por ayuda. Y es un ejemplo de cómo el Señor, ¿verdad?, obró en sanidad. Podemos decir, ¿verdad?, que el Señor sanó de lepra a personas. Unos tuvieron gratitud y otros no regresaron, pero el Señor es fiel, el Señor es amoroso, es misericordioso, ¿verdad? Y Él sanó a la gente. El Señor obró en la vida. O sea, queremos decir, el Señor obró en la resurrección, en volver a dar la vida a la gente. ¿Se acuerdan ustedes el momento en que María y Marta sufrieron por la muerte de su hermano Lázaro? Jesús demostró su poder resucitándole en Juan 11, del 38 al 44. Y hay otra cosa importante que el Señor, ¿verdad?, nos enseña en esta porción de la palabra, ¿verdad?, que es el cuidado, ¿verdad? Y esto es, incluso mientras sufría en la cruz, ¿verdad?, Jesús se preocupó por el bienestar de su madre y le pidió a Juan que la cuidara, ¿verdad? En Juan 19, del verso 26 al 26, ¿verdad? Son grandes cosas que el Señor Jesús hizo en esta tierra, ¿verdad? Pablo, otro ejemplo a seguir para alentar a otros. La palabra del Señor registra, ¿verdad?, lo que Dios hizo en la vida del apóstol Pablo, cómo lo llamó para que él predicara el evangelio. Cuando Cristo transformó al apóstol Pablo, ¿verdad?, para que viniera a ser un misionero del evangelio. En esta ocasión, ¿verdad?, yo creo que la vida del apóstol Pablo nos sirve de ejemplo para que nunca nos rindamos, pues en todo momento, ¿verdad?, Pablo confió en el Señor. Después de que el Señor lo llamó, lo estableció para que predicara el evangelio,
de allí hasta que terminó su ministerio, el apóstol Pablo siempre fue fiel al Señor. ¿Qué sufrió el apóstol Pablo? Persecución. Aunque fue apedreado y dejado por muerto en Listra, no se detuvo. Eso no lo detuvo, ¿verdad? Estamos hablando del tema, cómo alentar a otros, ¿verdad? Milagrosamente se puso de pie al día siguiente, ¿verdad? Y viajó a la ciudad vecina para proclamar el Evangelio. O sea que esa ocasión no le fue obstáculo para que dejara de predicar el Evangelio, ¿verdad? El apóstol Pablo sufrió prisión. En esta ocasión, ¿verdad? Pablo fue encarcelado en varias ocasiones. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. El barco en que él viajaba enfrentó una tormenta y la tripulación casi perdió la esperanza de sobrevivir. Pero él siempre la alentó para que no se rindiera, ¿verdad? Cuando el Señor está de por medio, ¿verdad? Tiene el control de todas las cosas. Una de las maneras en que Pablo aún nos alienta es por medio de las cartas que escribió. Escribió a los romanos, ¿verdad? Nada nos puede separar del amor de Cristo. Romanos 8 del 38 al 39. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Escribiendo a los romanos. O sea, tenían problemas, tenían dificultades, pero dice, nada nos apartará del amor de Cristo. Palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de esperanza, ¿verdad? En las cuales el apóstol Pablo escribe a los romanos. También le escribe a los Gálatas, ¿verdad? Y es algo de mucho valor las cartas del apóstol Pablo hasta el día de hoy. Porque aquí en Gálatas, ¿verdad? El Espíritu Santo produce cualidades, ¿verdad? Que no podríamos tener si no está el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero como es real, como tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5 del 22 al 23. Entonces, primero, le escribe a los romanos y nada nos puede separar del amor de Cristo. Ahora, pone el Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Y ahora tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza. Son cosas muy hermosas, ¿verdad? Que a lo mejor en uno de estos, ¿verdad? Yo estoy faltando, o usted está faltando, pero creo que la esperanza en el Señor y Dios tiene compasión de nosotros, podemos seguir adelante. Y hablamos del perdón. Jesús perdonó, el Señor perdona, el Señor puso su Santo Espíritu en nuestra vida. Eso es real. Usted y yo lo sabemos porque leemos la Escritura. Entonces, si en alguno de estos atributos del Espíritu Santo, ¿verdad? En nuestra vida estamos fallando, tenemos a alguien en quien pedirle perdón, a alguien en que pedirle ayuda, a alguien en que esté con nosotros, ¿verdad? Y ese es al Espíritu Santo. Pablo escribe a los Corintios, ¿verdad? Y se nos da la seguridad de la resurrección de los muertos. Quiero decirle, ¿verdad? Que el mensaje del domingo, ¿verdad? Nuestro pastor habló acerca de todo esto, ¿verdad? Usted tiene la certeza, porque se nos da la seguridad de la resurrección de los muertos. En 1 Corintios del capítulo 15, verso del 20 al 58, ¿verdad? Entonces,
no se preocupe de nada más, sino que tenga confianza en el Señor. Pablo escribe a los filipenses, ¿verdad? Ha prometido suplir necesidades conforme a sus riquezas, ¿qué? En gloria. Filipenses 4:19, ¿verdad? Ha prometido suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Yo creo que aquí hay de más de 3, 4, 10 de nosotros, ¿verdad? Que hemos experimentado, ¿verdad? Esta parte importante, ¿verdad? El que Dios supla nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Debemos confiar, dejarle todo a Dios, de no preocuparnos en exceso, de no preocuparnos en gran manera, porque Dios está de por medio, Dios suple, Dios nos da, ¿verdad? Y Dios cumple su promesa en nosotros. El apóstol Pablo escribe a los colosenses, nos ha mostrado la manera en que debemos relacionarnos con las demás personas. Colosenses 3, del 18 al 21, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor nos guía, nos dirige, nos instruye, ¿verdad? Con el poder del Espíritu Santo nos da sabiduría para poder entender la palabra del Señor, para poder confiar en Él, para poder esperar en Él, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos transmitir todo esto, ¿verdad?, a otros que necesitan ánimo, a otros que necesitan del amor de Dios, a otros que a lo mejor, ¿verdad?, andan un poco preocupados, andan estresados, andan de bajo ánimo, ¿verdad? Nosotros podemos compartir la palabra del Señor, podemos hablar con ellos, ¿verdad? Podemos decirles todo conforme a la palabra del Señor. El apóstol Pablo, ¿verdad?, escribe a los tesalonicenses y se nos ha dado la esperanza, ¿verdad?, que volvemos a ver a nuestros seres queridos, ¿verdad?, y estaremos con Cristo eternamente. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Es una manera, ¿verdad?, en cómo nosotros tenemos esa esperanza en nuestro Señor, que si Él viene por nosotros, ¿verdad?, en las nubes, ¿verdad?, el pastor habló acerca de todo esto, ¿verdad?, el domingo pasado, y nos ha alentado, al menos a mí me alentó, me hizo confiar más en el Señor, me hizo depender más del Señor, ¿verdad?, porque como decía al principio, pasé una experiencia que nunca más había esperado que llegara a mi vida. Algo sucedió, ¿verdad?, que dije, Señor, en lo que pasaba yo esta prueba, ¿verdad?, no quiero decir que no me preocupé. Como ser humano estuve preocupado, ¿verdad?, pero siempre pidiéndole al Señor, siempre pidiéndole al Señor, siempre pidiéndole al Señor. Cuando salí de aquel lugar, ¿verdad?, antes de salir me llamaron y me dieron mi documento, ¿verdad?, y diciéndome que no tenía nada, que estaba negativo. Quiero decirles que antes de eso vinieron grandes pensamientos a mi vida. Y yo creo que a cualquiera de nosotros nos sucede lo mismo, ¿verdad? Porque una cuestión de alto riesgo, ¿verdad?, implica a más personas. Me preocupé por mi esposa, me preocupé por mi hijo, por mis nietos, por todo el mundo. Y yo creo que cualquiera de nosotros se preocupa, ¿por qué? Porque son nuestros familiares, los más cercanos, y los que nos dolería, ¿verdad? Entonces, pero yo antes de entrar a ese lugar, ¿verdad?, yo me quedé en el carro y empecé a orarle y ser sincero con el Señor, abrir mi corazón, pedirle a Dios, ¿verdad? Y cómo el Señor nos enseña a confiar en Él, y ahora cómo compartir, ¿verdad?, una cosa de estas, ¿verdad?, una forma de testimonio, ¿verdad?, de lo que Dios hace con cada uno de nosotros.
A lo mejor no soy digno ni merecedor, pero Dios tiene misericordia de mí, tiene misericordia de usted. Si usted confía en el Señor, si usted se deja guiar por el Señor, ¿verdad? El Señor nos habla en toda su palabra, ¿verdad? Nosotros vimos o hemos leído los 4 evangelios. Hemos leído las cartas del apóstol Pablo. O sea, todo viene, ¿verdad?, en conjunto para que nosotros aprendamos a cómo conducirnos en la palabra del Señor, a cómo confiar y cómo esperar en el Señor. Si usted se ha hecho la pregunta, bueno, ¿cómo es que yo puedo alentar a alguien? Yo creo que usted lo sabe hacer, ¿verdad? O a lo mejor no lo sabe hacer, ¿verdad? Pero quiero decirles, ¿verdad?, que todo don perfecto, ¿verdad?, viene sobre nosotros. Entonces, ¿cómo alentar a otros con nuestras palabras? Y podríamos darles un elogio sincero, ¿verdad? También podríamos decirles siempre la verdad. Convenir cuando sea propicio. Transmitir información que les sea útil, no destructiva, que sea útil. Citarles un pasaje bíblico que sea propicio a su situación, ¿verdad? Tal vez están sufriendo algo, están pasando por algo, o simplemente vamos a leer la palabra del Señor, unas palabras de ánimo, ¿verdad? Corregirles cuando sea propicio. Leíamos, ¿verdad?, al principio: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿A quién le gusta que lo amonesten, verdad? Pero así es la palabra del Señor. Y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros, ¿verdad? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Aquí dice primero que amonestéis a los ociosos. No queremos decir que no están haciendo nada, ¿verdad? Porque no queremos, no creo que la palabra del Señor se refiera a eso, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe a Tesalónica diciendo estas palabras, ¿verdad? Porque a lo mejor, ¿verdad?, les faltaba fe, a lo mejor no estaban bien centrados en la palabra del Señor, no sabían qué hacer, ¿verdad? Pero dice: amonestéis a los ociosos y que los alentéis, ¿verdad? Y que alentéis a los de poco ánimo, ¿verdad? Que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos, ¿verdad? Entonces hablamos, ¿verdad?, de esto, y corregir cuando sea propicio, ¿verdad? Yo creo que implica muchas cosas en esto. Estamos tratando de ver el tema, ¿verdad?, cómo alentar a otros, ¿verdad? Decirles que les amamos, pero ser sinceros, ¿verdad?, en decirles que les amamos. Tal vez a alguno de nosotros nos ha tocado consolarlos, ¿verdad? Y asegurarles que estamos disponibles en caso de que ellos necesiten ayuda o que necesiten provisión. Y también ser agradecidos, ¿verdad? Expresar nuestra gratitud para con los demás, ser agradecidos, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay con relación a nuestras acciones? ¿Cómo alentar a otros con nuestras palabras? Ahora, ¿cómo con nuestras acciones? Podríamos, por ejemplo, con regalos o con una sonrisa, ¿verdad?, sincera. Tal vez al callar mientras ellos están hablando, ¿verdad?, escucharlos, escuchar sus problemas, escuchar sus testimonios, su vida, en fin, ¿verdad?, saberlos escuchar. Abrazándoles, ¿verdad? Yo creo que pues ahorita por un momento, ¿verdad?, nos abstenemos de los abrazos. Perdonándoles y sirviéndoles. Con nuestras acciones, ¿verdad?, aceptándoles tal como son. Y muchas veces, ¿verdad?, nos cuesta trabajo aceptar a las personas tal y como son realmente, ¿verdad?
Pero hay que hacerlo, ¿verdad? Porque estamos alentando a otros, ¿verdad? Siendo sinceros y pacientes con ellos, encaminándolos por el rumbo correcto, ¿verdad? Como nos enseña el Señor por medio de su palabra. Motivándolos a dar lo mejor de sí, ¿verdad? Y también recompensándoles con algo. Eso es una de las pocas cosas que nosotros podemos hacer con nuestras acciones. Cómo alentar a otros con nuestras palabras, ¿verdad? Y cómo alentar a otros con nuestras acciones. La gran pregunta sería, ¿usted y yo conocemos alguna persona que aliente a los demás? Si usted conoce a alguna persona que aliente a los demás, ¿verdad? ¿De qué manera esa persona ha influido en su vida y en mi vida? Si nosotros oramos al Señor, recapacitamos y vemos, ¿verdad? Ha habido muchas personas que han hecho esto, ¿verdad? Hay personas que han influido en nuestras vidas, ¿verdad? Empezando aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? El siervo del Señor, nuestro pastor, siempre ha estado al frente de nosotros, ¿verdad? Se esfuerza por alentarnos, por guiarnos en la mejor manera espiritualmente posible, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos hincapié de qué manera, ¿verdad?, esa persona ha influido en mi vida, tal vez podríamos mencionar, podríamos decir, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos hace referencia a que no dejemos de congregarnos en nuestra iglesia. Entonces tenemos que poner en consideración esto, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos nosotros alentar a otros? Y por último, ¿ha alentado usted a alguien recientemente? Si su respuesta es sí, ¿de qué manera? Lo ha hecho, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las palabras o las acciones que usted usó para hacerlo? Entonces meditemos en la palabra del Señor, meditemos, ¿verdad?, en los puntos claves de este pasaje, ¿verdad?, en el cual, ¿verdad?, nosotros podemos ver la mano de Dios, ¿verdad?, a través de su palabra y de su Santo Espíritu para nuestras vidas. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, ¿verdad?, por lo que el Señor ha hecho y por lo que el Señor hará en nuestras vidas. En estos tiempos difíciles, ¿verdad?, podemos alentar a otros, pero tenemos que estar fuertes también nosotros, ¿verdad? Pero si estamos desanimados, pues no podemos alentar a otros. Tenemos que confiar en el Señor, poner nuestra vida en el Señor, ¿verdad?, seguir al pie de la letra, ¿verdad?, conforme a su palabra, para que nosotros, ¿verdad?, podamos alentar a otros. Vimos cómo el Señor Jesús, ¿verdad?, a través de su ministerio, obró maravillosamente, nos enseñó cómo confiar y cómo seguir adelante, ¿verdad? De esa misma manera, hay que dejar que el Señor, ¿verdad?, guíe nuestra vida a toda verdad. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Señor, porque tú estás sentado a la diestra del Padre, intercedes por nosotros, aun siendo nosotros desobedientes, a lo mejor pecamos, a lo mejor desobedecemos, ¿verdad? Pero tu amor es tan grande que no tiene límites para cada uno de nosotros. Señor, en lo personal, Señor, y en oración pido por mí y por mis hermanos, Señor, que tú desde antes que fundaras la tierra,
ya nos tenías en mente. Y ese es un gran privilegio, saber que tú, Señor, nos tenías en cuenta, que tú, Señor, nos has permitido vivir y has permitido el bienestar para cada uno de nosotros, Señor. Danos sabiduría para seguir adelante. Danos, Señor, sabiduría, la unción y la dirección de tu Santo Espíritu para guiar a otros, Señor, para alentar a otros, ¿verdad? A tu palabra, a tu verdad, Señor, hasta que tú vengas por tu iglesia, Señor. Permítenos, Señor, confiar en ti eternamente, Señor. Permítenos, Señor, ser ungidos más y más del poder de tu Santo Espíritu, que confiemos más, Señor, para que cuando tú vengas por tu iglesia, seamos privilegiados de irnos contigo, Señor, por toda la eternidad. Padre hermoso, en esta hora pongo la vida de mis hermanos en tus manos, Señor, pongo mi vida en tus manos, Señor, y que todos, Padre hermoso, sigamos el mejor ejemplo que tú nos dejaste en esta tierra, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche.